Listo. Bueno, hola, ¿cómo vamos? Vamos a iniciar con la grabación de la preapertura de mercado para el día de mañana. Entonces vamos a ver qué ha sucedido con el mercado el día de hoy y cómo se está comportando respecto a los análisis que teníamos la semana pasada. Entonces, bueno, por acá tenemos el oro. Vamos a empezar una estructura macro eh, para que vayamos observando qué ha sucedido. Teníamos que el máximo histórico del oro estaba en los $2.787 la onza. ¿Sí? Teníamos un máximo histórico pues acá bastante relevante. Habíamos observado de que si el mercado liquidaba el máximo histórico con bastante fuerza, pues tendríamos de pronto una ruptura bastante interesante del máximo histórico por encima de él, ¿sí? Pero podemos ver que tuvo un rechazo bastante fuerte del todo el fractal bajista que teníamos acá en esta zona, ¿sí? Vamos a analizarlo acá. Acá nosotros teníamos un fractal bajista bastante importante, que es toda la zona de acumulación antes de la caída del precio, ¿sí? Entonces teníamos toda esta zona de acá antes de la acumulación y la caída del precio. Vamos a tirar todo esto hasta acá, hasta la derecha. Entonces acá podemos ver un rechazo bastante interesante del oro en la zona, ¿sí? A pesar de que tenemos una estructura alcista todavía, tenemos un comportamiento del precio en un día con un fractal, una ruptura de un fractal bajista, ¿sí? Que es toda esta caída de acá, ¿sí? Toda esta zona de acá, donde hay esa ruptura, es donde se genera todo este impulso bajista, ¿sí? Y esta ruptura que rompió todos estos mínimos de acá, ¿sí? Actualmente tenemos un retroceso del precio más o menos en un 70-80%, que son los niveles claves que siempre he hablado en mis lives y en mis explicaciones, en un 80%, un 70% de retroceso, sin liquidar el máximo anterior. Es decir, tenemos un rechazo bastante interesante de la ruptura y zonas que podemos ver que puedan respetar a continuación, ¿sí? O una semana pues bastante interesante donde podemos ver unas zonas importantes donde podemos ver un precio, ¿sí? Vamos a trazar alguna de las zonas. Una de las zonas principales pues es esta de acá, ¿sí? Que podemos ver que es el rechazo de esta vela. Y otra de las zonas interesantes ya son los precios de acá mínimos. Vamos a borrar algunos de estos precios que ya teníamos marcados para volver a estructurar, ¿sí? Entonces, esta zona, que es la zona que le da el impulso a este fractal y este rechazo que tenemos acá, y esta zona de acá, que es donde tenemos también la ruptura de todos estos máximos anteriores y todos estos máximos de acá. Tenemos una zona de ruptura bastante importante. En el grupo y en la comunidad habíamos mandado una venta en los niveles que tenemos actualmente, una venta en el rechazo del máximo histórico. La venta ya se completó, pero actualmente podemos esperar una caída del oro hasta estos mínimos inferiores de acá, ¿sí? Eso sería como el objetivo principal de la caída que podemos ver en el oro. Entonces podemos ver todavía una posición en corto bastante interesante en esta zona de acá, ¿sí? Hasta estos precios y estos niveles de acá. Esa sería la proyección como con el oro. Obviamente estos son los niveles más fuertes porque actualmente estamos en una tendencia alcista. Entonces tenemos obviamente todavía un fractal alcista. Solo que en este momento pues tenemos una corrección para continuación de tendencia. Entonces podemos ver una corrección bastante fuerte hasta estos precios. Ahora, zonas de interés a las que tenemos que colocar mucha atención. La zona de la ruptura, ¿sí? En una temporalidad, vamos a verlos en una temporalidad menor, sería la zona de la ruptura, donde se genera pues la ruptura del precio para una continuación alcista que habíamos analizado la semana pasada, y la zona del impulso, ¿sí? Esos serían como los precios más adecuados para colocarles atención en caso tal de que haga acá una acumulación o una continuación de tendencia, podemos ver una caída hasta el siguiente precio. Entonces estos serían como los objetivos principales de la caída. Para apoyar nuestra teoría y para apoyar el análisis que estamos haciendo en el oro, podemos fijarnos en el índice del dólar, ¿sí? Tenemos un índice del dólar llegando a una zona importante en 4 horas, que es esta zona de acá, que tenemos todo este imbalance y esta ruptura del precio, ¿sí? Y también tenemos a continuación las zonas inferiores, que son estos precios de acá, ¿sí?
Entonces podemos tener un rechazo en el dólar, un rechazo alcista en esta zona de acá. Podemos tener un rechazo bastante interesante a la alza para continuar su tendencia, ¿sí? Entonces podemos ver obviamente una testeada de estos máximos nuevamente en este mínimo de acá o en este mínimo de acá para continuar testeando sus máximos, ¿sí? que hizo anteriormente en semanas anteriores. Eso con respecto al dólar y al oro, ¿sí? Ahora vamos a terminar analizando también el euro dólar y quizás el US 30 lo podemos analizar también. Bueno, en el euro dólar se cumplió toda la proyección que teníamos en cuanto a la proyección alcista que teníamos la semana pasada. Todavía estamos en una tendencia bajista, todavía estamos experimentando una tendencia bajista, tenemos una corrección bastante fuerte. Lo único importante acá es que el precio liquidó todos estos máximos de acá, ¿sí? Liquidó todos estos máximos, incluyendo estos, para continuar su tendencia alcista, pero está llegando a una zona donde hubo un volumen bastante fuerte y una caída bastante fuerte en el precio, ¿sí? Es una zona bastante interesante, que actualmente tenemos una proyección de ventas en esa zona, que es la proyección de ventas que analizamos la semana pasada. Ahora, nosotros la semana pasada, ¿qué teníamos? Teníamos un mínimo bastante relevante en esta zona inferior de acá, ¿sí? Tenemos una manipulación en esta zona por la noticia, pero después de esa manipulación, teníamos prospectado de que el eurodólar respetaría la zona y se iría a buscar máximos, empezando por estos máximos de acá y terminando por estos máximos de acá. Ya en estos máximos de acá teníamos una proyección de una ruptura o un cambio estructural, ¿sí? Que está haciendo pues actualmente para una continuación bajista. Podemos tener una caída bastante relevante, pero si más una ruptura y un cambio estructural en una temporalidad pues menor. Actualmente la estamos experimentando, ¿sí? Miren que actualmente tenemos obviamente una zona de apoyo bastante importante acá, ¿sí? Tenemos que esperar que el euro dólar liquide esta zona de apoyo, ¿sí? Esta zona de apoyo haga una liquidación fuerte, que es de estos mínimos y esta ruptura alcista de acá, para un cambio de tendencia bastante relevante, y ahí sí buscar un retroceso y buscar una posición en venta. Igual si nos apoyamos de la estructura de la semana pasada, pudimos haber tomado ventas importantes en esta zona, pero podemos buscar ventas a futuro con un apoyo estructural ahí, por ejemplo. Pero después de la ruptura de estos mínimos, eso sería como una proyección que podríamos tener, ¿sí? Con respecto al US 30 o el Dow Jones, sí, nos basamos también mucho. El US 30 y el Dow Jones obviamente también pueden tener sus mismas expectativas en los otros índices americanos, el Nasdaq, el Standard & Poor's, entonces podemos ver reacciones muy similares. Actualmente tenemos una corrección bastante fuerte en el mercado después de una subida bastante interesante. Miren que tenemos una subida, si lo vemos a largo plazo, tenemos una subida bastante interesante en los índices americanos con bastante fuerza después de haber tocado este mínimo y haber manipulado toda esta liquidez que teníamos acá acumulada. Eso fue una manipulación bastante interesante que nos dio toda la cobertura y todo este fractal alcista que tenemos a continuación. Este fractal alcista obviamente está muy fuerte. El máximo que podemos evidenciar pues es este que sigue acá, un máximo bastante fuerte porque fue el que le dio toda esta caída al precio, pero si lo podemos evidenciar tenemos una estructura alcista todavía bastante relevante. ¿Por qué? Es una estructura alcista que se compone de mínimos, ¿sí? Más altos que los anteriores. Este fue el mínimo donde hubo esta manipulación, pero aún conservamos los máximos constantes. Entonces podemos tener un máximo constante y más alto que el anterior en consiguiente. Ahora, si lo vemos en una temporalidad menor, podemos tener un rechazo de la zona, importantes rechazos de la zona, actualmente en este mínimo de acá, ¿sí? Y por consiguiente en el que le sigue en este mínimo de acá. Recuerden que nosotros nos basamos en estructura o liquidez interna y externa, ¿sí? Que es lo más importante para nosotros. Hablando de liquidez externa, toda esta liquidez que existe acá, que le dio todo este movimiento alcista, está siendo liquidada, pero este es el punto de apoyo o donde se inició todo este movimiento. Entonces puede ser un punto bastante fuerte de apoyo
en esta zona de acá. Entonces podemos tener una proyección alcista en esa zona que nos puede dar todo un recorrido a la alza bastante interesante, rompiendo máximos históricos o buscando los máximos, perdón, históricos no, buscando los máximos que tenemos anteriormente en el US 30, que serían estos de acá, o haciendo nuevos máximos que sería por encima del precio. Entonces, siempre esperar que cuando llegue a la zona, marcada tengamos un rechazo y un cambio estructural en una temporalidad menor. Es la única manera de buscar una proyección alcista. Entonces, esto con respecto al Dow Jones. Esto sería todo como por el análisis de preapertura de mercado para el día de hoy. Nos vemos en las sesiones en vivo de esta semanita.